Hola, soy Javier Iglesias, alumno de primero en Medicina de la Universidad de Navarra, y hoy os voy a hablar junto con mi compañera Celia sobre la PCR o reacción en cadena polimerasa, Polymerase Chain Reaction en inglés. Bueno, la reacción en cadena polimerasa consiste en la síntesis in vitro de secuencias de DNA específicas, es decir, en concreto en el laboratorio. Para ello debemos de saber cómo se replica este DNA. Pues bueno, la replicación comienza en el origen de replicación, como es obvio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es el punto donde las dos hebras de DNA se separan y dejan de formar una doble hélice. En ese momento llega la trimasa, que construye un cebador de RNA, se denomina primer. Este cebador es una cadena de 10-12 ribonucleótidos, y posteriormente, a partir de ese cebador, llegará la enzima la DNA polimerasa, que es la que sintetiza a partir de ribonucleótidos trifosfato el DNA correspondiente. Sintetiza en sentido 5'3', por lo que lee en el sentido contrario. Posteriormente, una vez que termina la acción la polimerasa, se sustituye pues el cebador, el primer, por un cebador de DNA, y ya tenemos las cadenas complementarias. Por tanto, unimos las cadenas y ya está todo realizado. Bien, a todo esto, cuando se realiza in vitro, se denomina ingeniería genética, y esto consiste en la posibilidad de crear un gen concreto, eucariótico, en cantidades importantes, si no, no tendría sentido. Tras esto debemos de realizar la clonación, también a gran escala, si no, no podríamos denominarlo ingeniería, puesto que es más o menos a nivel industrial. Y luego todo esto pues, se reconoce como las técnicas de DNA recombinante, pues que estamos continuamente aprovechándonos del DNA de distintos seres vivos. Todo comenzó en la edad de los 70, en los años 70, cuando pudimos determinar una secuencia en concreto de un fragmento de DNA, gracias, por supuesto, a los genes, reconocimiento de los genes. Si no, no podíamos saber dónde estaban y había que separarlos. Para ello es importantísimo el papel de las endonucleasas de restricción, que son unas enzimas que, aparte de permitirnos este reconocimiento, lo que nos permite es saber dónde cortan. Cortan cuando leen una secuencia en concreto de nucleótidos. Esta secuencia en concreto se debe, puesto que aquí, como podemos ver, tenemos una endonucleasa de restricción cualquiera, hay muchas, cada una lee uno en concreto, y aquí lee adenina, adenina, timina, timina, citosina. Cuando lee esto en este sentido y en este sentido corta, en este sentido corta por aquí y otra vez por aquí. Tenemos dos bordes cohesivos, los bordes pegajosos, por tanto sabemos en qué punto ha cortado. Si vamos jugando con ellas, sabemos el gen que tenemos, una vez que sabemos qué cadena forma este gen. Bien, una vez que tenemos esto, necesitamos saber cómo se aíslan. Pues se aíslan por electroforesis, simplemente, igual que como podemos determinar los aminoácidos de una proteína. Se colocan en un polo y en otro el polo positivo y negativo, se coloca la disolución de los genes cortados por las endonucleasas de restricción, y según su carga y su peso irán al polo positivo y negativo. A mayor peso, menor desplazamiento, puesto que les cuesta más moverse. Bien, después necesitamos multiplicarlos. Para multiplicar estos genes y poder tener varios, puesto que con un único gen, por mucho que sea el que queremos, no podemos trabajar, debemos introducir este trozo de DNA que contiene el gen en un vector bacteriano. Esto se conoce como plásmido, y esto es, pues simplemente se introduce en una parte de DNA circular que tenemos aquí. Esto es un DNA circular de la bacteria que se replica de modo independiente al resto de DNA. Una vez que tenemos aquí el gen que se quiera clonar, representado de esta forma, se introduce dentro del plásmido. Aquí tenemos una enzima que es la que realiza esta función, y una vez introducido dejamos que la bacteria se reproduzca y se vuelva a reproducir, y así tenemos varias y varias copias. Luego simplemente tenemos que volver a obtenerlo y tenemos ya multitud de copias de este mismo gen. Una vez que hemos hecho esto, podemos ya saber cómo surge todo esto. Esto surgió en la década de los 80, en países exactos en 1983, cuando Mullis, que fue el inventor fundamental de la PCR, puesto que dio a conocer al mundo la forma de sintetizar DNA de un gen en concreto sin recurrir a los plásmidos, en un tiempo muy corto de multiplicación, lo que lo hacía práctico a nivel industrial y a nivel de muchas aplicaciones que posteriormente veremos. Esto es lo que se conoce como PCR, que, como ya hemos dicho, es la síntesis in vitro de moléculas de DNA en concreto. Bien, ¿qué necesitamos para esto? Pues como eso ya lo hemos dicho, una muestra de DNA para obtener el gen, si no, no podemos tener el gen. Y luego necesitamos RNA y para colocar el iniciador, el primer que hemos dicho antes por la primasa. Después necesitamos la DNA polimerasa para que sintetice la cadena complementaria y así poder tener más genes, puesto que es lo que reproduce. Tenemos desoxirribonucleótidos trifosfato, que no es nada más que lo que formará después la guanina, la timina, la citosina y la adenina, que para ello necesitamos que sean trifosfato. ¿Por qué? Puesto que al romper estos enlaces fosfato, que son de gran fuerza calórica, desprenden gran cantidad de energía y permiten su unión. Y después sales. Destacar el cloruro de potasio y el cloruro de magnesio. El cloruro de potasio lo que permite es, influye en la desnaturalización del ADN, y el cloruro de magnesio, lo que permite es aumentar la optimización de la reacción, puesto que aumenta la temperatura de hibridación del DNA. Todo esto hace posible que se realice en un gran tiempo. Y ahora Celia nos va a explicar qué es la PCR en sí.
Hola, buenos días, soy Celia del Caño y voy a continuar con la explicación de mi compañero Javier sobre la PCR. La PCR es una técnica que consiste en la amplificación del ADN por medio de la ADN polimerasa, todo ello in vitro. Para ello, cada ciclo se constituye de 3 fases. La primera, se desnatura el DNA de doble cadena. La segunda, se hibridan de los iniciadores a la zona 3' específica de cada una de las cadenas. Y la tercera, constituye la elongación del cebador por activación de la DNA polimerasa. Todo ello se explica en este gráfico mucho más sencillo. La primera etapa, la desnaturalización, se aumenta la temperatura a 1 minuto, con lo cual las dos hebras se separan y es posible que se hibriden ahora en el siguiente paso mediante los cebadores. Se hibridan en sentido 3', 5' y los cebadores se colocan en sentido 5', 3', es decir, son complementarios. Esto dura 45 segundos a 54 grados, es decir, se baja la temperatura. Para el tercer paso se vuelve a aumentar la temperatura a 72 grados 2 minutos. Y la DNA polimerasa utiliza los cebadores para que siga introduciendo nucleótidos en esta cadena, sirviéndole de molde la hebra complementaria. Todo ello constituye un avance respecto a las otras técnicas que había para amplificación del DNA, ya que tan solo cuesta 2 o 3 minutos, en comparación con los plásmidos que podían costar días o incluso semanas. Todo ello se lleva a cabo en el termociclador, un aparato que aumenta y disminuye la temperatura en unos tiempos exactos, con lo cual las fases de cada ciclo se pueden realizar varias veces. La contaminación de la PCR hay que tenerla en cuenta, ya que hay veces que ADN no deseado se amplifica y obtenemos unos resultados que no son reales. Para ello, hay que tener en cuenta que todo se debe hacer en un medio exclusivo para la PCR, tanto el lugar físico, los instrumentos se los deben utilizar para ello, los reactivos y los tubos tienen que estar estériles, nosotros debemos utilizar guantes y hay veces que para comprobar que no está contaminado el instrumental hay que llevar a cabo unos controles de Black. Esto se realiza con agua y si los controles de agua salen negativos está bien, es decir, no está contaminado. La PCR a tiempo real es una nueva técnica que se ha realizado en los últimos tiempos. Consiste en realizar la PCR en equipos que mediante fluorocromos demuestran la cantidad de DNA que se ha ido amplificando en cada momento. Para ello se utilizan sistemas de detección por fluorescencia. Están los agentes intercalantes y las ondas de hibridación. Los agentes intercalantes son fluorocromos que se unen a las hebras según van amplificándose. Es decir, cada vez que se amplifica la DNA tenemos más cantidad de agentes intercalantes. Estas son más baratos pero son un poco inespecíficos, por lo cual es mejor utilizar sondas de hibridación. Las sondas de hibridación específicas son 3 tipos: sondas de hidrólisis, molecular vehicles y sondas FRED. Todas tienen en común que un aceptor y un donador en distintos sitios. Es decir, en las sondas de hidrólisis lo que ocurre es que tenemos un donador en el extremo 5' y un aceptor en el extremo 3', que están juntos normalmente. Cuando se hibridan se separan y al separarse sale la fluorescencia que es recogida por el equipo. En las moléculas vehicles ocurre lo mismo. Aquí están el donador y el aceptor muy próximos, pero tienen un asa que los une. Cuando este asa se abre para hibridarse, ambos se separan y el fluorocromo, o sea, la fluorescencia, es recogida por los equipos. En las ondas FRED es un mecanismo algo distinto, ya que el donador y aceptor están separados y solo se unen cuando la onda está hibridada. Al hibridarse se libera la fluorescencia que es recogida por el lector. La PCR, tanto la en tiempo real como la normal, tiene muchas aplicaciones, médicas y no médicas. Entre las médicas cabe destacar la obtención de vacunas, de anticuerpos, de hormonas y diagnóstico de enfermedades de origen genético. También se pueden utilizar con fines comerciales, pero para la medicina, como son producción masiva de antibióticos o proteínas y detección de mutaciones que tienen mucho que ver con el diagnóstico de enfermedades. Luego también hay diagnósticos prenatales y preimplantación. También la PCR se ha utilizado para el proyecto del genoma humano. Hay otras aplicaciones no médicas, como puede ser la obtención de cepas bacterianas que degraden residuos industriales y también para identificación y control de especies animales. También se puede utilizar para identificar secuencias de ADN fósiles y así poder identificar su evolución. Con ello hemos acabado la presentación de la PCR y ya está. Muchas gracias.